La mafia, John Gotti. John Gotti fue el gángster más famoso desde Al Capone. Aparecía en la portada de los periódicos, en todas las televisiones. Era famoso. A través del asesinato brutal se convirtió en el jefe de la familia criminal más poderosa de América. John Gotti asumió el mando de la familia criminal Gambino después de que su supuesto predecesor fuera asesinado. Adicto a la fama, adoraba la atención de los medios de comunicación y se convirtió en el criminal más prominente de los Estados Unidos. Era el Moby Dick del mundo del crimen organizado. Todo el mundo quería procesar a John Gotti. El juicio de Gotti es el espectáculo más popular de Broadway. Se burló de la ley, quedando libre de cargos una y otra vez. Yo no digo que él no lo haya hecho, simplemente tenía mis dudas. Su arrogancia y exceso de confianza en sí mismo le hicieron creer que podía enfrentarse al FBI. Tenía esa actitud de venida por mí. Se reía de ellos. Pero lo que hizo no solo significó su final, sino la ruina de la familia criminal más poderosa de América. Un lunes por la noche de diciembre de 1985. El centro de Manhattan, Nueva York. Sparks Steakhouse. Paul Castellano, uno de los gángsteres más poderosos de Nueva York, llega para asistir a una cena, acompañado por su chofer Tommy Bilotti. 4 hombres los están esperando. En la acera de enfrente, 2 hombres contemplan la escena desde un coche aparcado. Al menos 3 pistoleros han matado a tiros esta noche a un hombre identificado como Paul Castellano, el supuesto jefe de la familia mafiosa Gambino. Era la organización criminal más poderosa. El rey ha muerto. Paul Castellano, el jefe de jefes, fue ejecutado ayer en una calle de Nueva York. El asesinato de Paul Castellano fue uno de los golpes más espectaculares en la historia de la mafia. El asesinato de un jefe de familia era un suceso que solo se producía una vez cada generación. Sin embargo, lo más sorprendente fue quién planificó el golpe. John Gotti. Gotti no era una figura conocida o respetada antes del asesinato de Castellano. Inicialmente, su misión en el crimen organizado era secuestrar camiones y dar palizas, matar gente. En mi opinión, era un matón. Gotti inició su vida criminal a finales de los años 50, como matón callejero de bajo nivel. Pero tenía grandes ambiciones. Su objetivo era unirse a la organización criminal más rentable de América. Este año los beneficios del crimen organizado alcanzarán los 100.000 millones de dólares. Si le añadimos el coste de la inflación en los bienes y servicios de consumo, la factura supera los $77 por ciudadano. Estaban involucrados en todo tipo de actividades, desde delitos callejeros hasta delitos de cuello blanco. Recolección de basura, control de muelles, industria textil, extorsión y, por supuesto, asesinato. En 1973, a Gotti se le brindó la oportunidad de unirse a la más poderosa de las 5 familias de la mafia de Nueva York, los Gambino. Según estimaciones conservadoras, la familia Gambino estaba ganando fácilmente entre 400 y 500 millones de dólares al año. El jefe de la familia era Don Carlo Gambino. Su sobrino había sido secuestrado y asesinado por miembros de la mafia irlandesa. Gambino quería venganza y ofreció a Gotti su oportunidad para ganarse sus galones en la mafia.
Ganarte los galones significa que has demostrado tu autoridad y estás preparado como hombre de honor o como soldado de la familia. Gotti formaba parte del equipo que asesinó a James McBratney en venganza por el secuestro. Fue condenado a 7 años, pero quedó en libertad en menos de 2. Tras su puesta en libertad, Gotti fue generosamente recompensado. Fue iniciado en la mafia y de manera espectacular promovido directamente a capitán, al mando de su propia banda. Era una de las bandas más violentas y despiadadas de la familia Gambino. Realizaban secuestros de camiones, asesinatos, préstamos con usura. Era gente realmente loca. Los secuestradores son gente muy violenta. Y eso era Gotti. En 1976, Gotti era una estrella creciente en la organización criminal más poderosa de Nueva York. Uno puede llegar muy lejos en la vida si está dispuesto a matar a alguien que no accede a sus propósitos. Esa es una ventaja bastante significativa. Entonces, un cambio en la cabeza de la familia permitiría a Gotti optar al más alto de todos los premios. Después de 20 años al frente de la familia Gambino, Carlo Gambino murió. Carlo Gambino muere en la cama. Su cuñado, Paul Castellano, asumió el mando. Castellano se consideraba a sí mismo un hombre de negocios más que un gángster callejero, algo que irritaba a matones como Gotti. Castellano el gran Paul, jefe. Paul era un hombre distante y alejado de la gente de la calle. No se relacionaba con sus propios hombres del crimen organizado. Ellos pensaban que se consideraba demasiado importante y demasiado rico. Le llamaban a veces el Papa o el hombre de la colina. Desde su mansión en Staten Island, Castellano desaprobaba las bandas callejeras como la de Gotti y las dejaba fuera de los tratos más lucrativos. Era el tipo de clan al que Castellano no favorecía y despreciaba, porque eran tipos musculosos, que rompían mandíbulas, rompían rodillas, pero tenían cerebro de mosquito. Distinguían entre ricos y pobres. Castellano y los de su grupo ganaban todo el dinero, y bandas como las de Gotti luchaban para poder ir tirando. Gotti empezó a cultivar un odio creciente hacia Paul Castellano. Pero el sectarismo dentro de la familia no era el único problema al que se enfrentaban los Gambino. El gobierno se estaba organizando. Planeaba librar una guerra contra la mafia. Durante años la mafia había prosperado. Solo eran condenados los miembros de bajo nivel. Los jefes, los cerebros de las operaciones, siempre se las arreglaban para tener las manos limpias. Muy a menudo se eliminaba a los lisiados y a los débiles, y se permitía sobrevivir a los fuertes. Los jefes, los subjefes, los consiglieri e incluso los capos, los capitanes que dirigían las unidades callejeras, nunca apretaban el gatillo, nunca extorsionaban directamente a nadie. Estaban en el extremo receptor, no en el trabajador. Pero ahora el FBI apuntaba a los miembros de la élite y formaba nuevos escuadrones para enfrentarse a cada una de las 5 familias de Nueva York. El jefe del escuadrón Gambino era Bruce Mau. En 1980 había muy poca inteligencia trabajando sobre la familia Gambino. Empezamos casi desde cero. Mau tenía que descubrir la forma de entrar en una organización que operaba con un código estricto de silencio. Cuando investigas a una familia criminal, siempre buscas un punto débil. Intentas buscar un punto vulnerable o alguien que hable. Nos gusta enterarnos de chismes. Y uno de los primeros casos que abrimos fue para investigar a John Gotti. John Gotti tenía un compinche, un amigo de su época de adolescencia, Fat Angie, Angelo Ruggiero. Angie Ruggiero
Era conocido en la intimidad como Quack Quack. Chismorreaba mucho, le gustaba hablar, le gustaba parlotear. En 1981, el equipo de Mao consiguió autorización judicial para intervenir el teléfono de Ruggiero y poner micrófonos ocultos en su casa. Las escuchas no tardaron en proporcionar resultados espectaculares. Durante la intervención a Ruggiero nos dimos cuenta de que estaban involucrados en el tráfico de heroína a gran escala. Estaban introduciendo 50 kilos de heroína en 6 meses, aquí en Nueva York. No te preocupes de nada, ¿de acuerdo? ¿Qué se sabe de nuestro amigo? ¿A qué hora estará aquí? El FBI arrestó a Angelo Ruggiero en 1983, acusado de tráfico de drogas, pero no a Gotti. No tenían nada que le vinculara directamente con el delito. Sabíamos que John Gotti estaba al tanto, que tenía una parte del negocio, pero no estaba involucrado en el tráfico físico del producto. Pero no se había librado todavía. Aunque la mafia obtenía ganancias del narcotráfico, muchos jefes, incluido Paul Castellano, establecieron una regla que prohibía a las bandas traficar con droga, bajo pena de muerte. Lanzó un edicto muy efectivo. Podía utilizarlo para deshacerse de alguien que no le gustaba si estaba involucrado en el narcotráfico. Castellano tenía ahora la excusa perfecta para deshacerse de Gotti. John Gotti y Ruggiero no eran los chicos favoritos de Castellano, así que sin duda podía haber ordenado que los asesinaran, y tenía los hombres, los coches y las armas para hacerlo. O asesinabas o eras asesinado. Gotti se dio cuenta de que tenía que golpear primero. Pero el asesinato de un jefe de la mafia no era un golpe corriente. La mafia tenía reglas estrictas. Se necesitaba el permiso de los jefes de las otras 4 familias de Nueva York. Pero un modesto capitán de la mafia podía ser asesinado simplemente por sugerir que quería eliminar a su jefe. Ahora, por primera vez, Gotti, de forma imprevista, mostró un sentido estratégico y una sagacidad insospechados. Gotti dio por sentado que los otros jefes estaban hartos de las arbitrariedades de Castellano y estarían encantados de su desaparición. Su apuesta dio resultado. Sorprendentemente, 3 de los jefes de Nueva York dieron el visto bueno para que el capo recién llegado liquidase a Castellano. Ahora necesitaba un sicario. En una audaz maniobra, se puso en contacto con su rival más poderoso en la familia Gambino, el acaudalado partidario de Castellano, Sammy Gravano. Lo convenció para que fuese su brazo derecho. A través de sus nuevos reclutas, Gotti descubrió información interna crucial. Castellano se sentía demasiado seguro, era jefe desde hacía 10 años, jamás se había atentado contra él y se sentía inmune. Y paseaba en coche, con un solo lugarteniente, un tipo que se llamaba Bilotti, e iba desarmado, no tenía guardaespaldas. Supieron que Castellano iba a salir a cenar al Spark Steakhouse el 16 de diciembre de 1985. Sabían la hora, sabían cuándo iba a llegar allí. Así que reunieron a sus hombres, a sus bandas de sicarios. Ideó la forma de asesinar a Castellano y confeccionó un golpe realmente brillante. Gotti se dio cuenta de que podía utilizar las concurridas calles como cobertura para sus sicarios. Todo el mundo debía llevar la misma gabardina y un sombrero de piel ruso. La idea era que todos tuvieran un aspecto muy parecido para que ningún viandante que pasara por allí pudiera identificar claramente a alguien.
En una audaz maniobra final, Gotti estaría a tan solo unos metros de distancia para presenciar la ejecución. Su nuevo brazo derecho, Sami Gravano, estaría sentado a su lado. Lo que ocurrió después cambiaría a la mafia para siempre. Ya han visto las fotografías. Los 4 tiradores lo asesinaron a balazos allí mismo cuando estaba saliendo del coche. La conmoción que originó en la familia Gambino me recuerda a la que nos produjo la guerra de Irak. A los pocos días, toda la familia sabía que había sido John Gotti. Ahora el nivel de ambición de Gotti se había puesto finalmente de manifiesto. En otro alarde de estrategia brillante, organizó una reunión de capitanes de la familia Gambino con sus propios seguidores. Fran de Chico se levanta y dice: propongo a John Gotti como jefe de la familia. Por supuesto, Gotti estaba sentado allí. John fue elegido jefe de la familia Gambino en enero de 1986. John Gotti ha asumido el mando de la familia criminal Gambino después de que su supuesto predecesor fuera asesinado a balazos. Y el hombre que le ha sucedido, o que se cree que le ha sucedido, es un hombre llamado John Gotti. ¿Y está detrás del asesinato? Creo que tiene bajo su mando al brazo ejecutor de la familia Gambino. Y sin duda tuvieron que consultarlo con él. Hasta ahora, la mafia había sido una sociedad secreta que ejercía su poder desde la sombra. Un jefe mafioso tradicional controla sus actividades criminales a través de intermediarios. No quiere ser visto como un individuo poderoso, ya que podría situarse en el punto de mira de las fuerzas de seguridad. Gotti era exactamente lo contrario. Ningún otro jefe de la mafia había llamado la atención de la forma que lo hacía Gotti. Inmediatamente después de convertirse en el jefe de la familia Gambino, su apariencia exterior cambia por completo. Antes llevaba cazadoras, camisetas negras, se ponía las joyas de un mafioso de medio pelo. De pronto, de la noche a la mañana cambia. Ahora lleva trajes de seda, abrigos de cachemira, incluso calcetines con sus iniciales. Quiero decir que se esforzaba todo lo posible por tener la apariencia de un emperador. Con 45 años, Gotti se había convertido en un personaje reconocido por sus trajes hechos a mano y sus visitas al salón de belleza. Tiene muy buen gusto. Le gusta llevar el cabello extremadamente perfecto. Es un auténtico caballero. Es realmente increíble. Era también un jugador a lo grande, llegando a veces a dilapidar $100.000 en un fin de semana. A Gotti le encantaba ser el centro de atención, hablaba de ello constantemente, tenía su público, no le importaba que le mirasen en los restaurantes, presumía de lo importante que era un megalómano. La prensa le apodó el apuesto Don, pero a pesar de sus elegantes trajes, Gotti era un mafioso de la calle y no podía librarse de su pasado. A pesar de haber ascendido al trono de la familia Gambino, Gotti estaba esperando un juicio bajo la acusación de asalto. En 1984, casi 2 años antes, había atacado a Romuald Pajsek, un vendedor de refrigeradores de Queens, en un absurdo incidente. Fue una riña de tráfico por una plaza de aparcamiento y John Gotti le dio una bofetada a Romuald Pajsek. Y también le robaron $300. Pajsek no sabía quién era. Fue a la policía y eso fue todo lo que sucedió. Alguien que va a ser el jefe de la mafia no puede arriesgarse a ser arrestado por algo que esencialmente es un incidente absurdo. Antes de que el caso vaya a juicio, ocurre lo de Castellano y de pronto Pajsek se encuentra testificando contra el criminal número 1 del país.
Pajček tuvo motivos sobrados para tener miedo cuando una terrorífica historia sobre el pasado de Gotti apareció en la prensa. En 1980, el hijo de 12 años de Gotti murió atropellado por un vecino. Su hijo salió corriendo a la calle y el vecino de al lado, que no lo había visto, mató al chaval. No cometió ninguna infracción, fue claramente un accidente. Los medios informativos contaban que el consternado conductor John Favara fue amenazado por la mujer de Gotti con un bate de béisbol cuando intentó disculparse. Después de aquello, Favara intentó marcharse del barrio. Había puesto en venta su casa y se mudaba. El día antes de mudarse fue secuestrado. La historia que circulaba era que el propio Gotti lo había cortado por la mitad con una sierra mecánica. Cuando la historia apareció en los medios, todo el mundo sintió terror. Tras escuchar lo que le había sucedido a Favara, Pajček cambió repentinamente de idea acerca de testificar. Si me planto delante del tribunal y les digo, este es el señor Gotti y este es el señor Coletti, me atacaron y me robaron, no me sentiría seguro. La pérdida de memoria de Pajček dio lugar a titulares sensacionalistas. Habían cortado los forros del freno de su coche y le había amenazado gente en la calle. Así que, ¿quién puede reprocharle su pérdida de memoria? Gotti salió libre de cargos del tribunal por primera vez. Había derrotado a las fuerzas conjuntas de la ley y el orden de Nueva York. Menos de 2 semanas después, en abril de 1986, volvía a ser enjuiciado. Esta vez era el turno de los fiscales federales. Eran cargos mucho más graves y el joven fiscal auxiliar John Gleason esperaba conseguir que Gotti recibiera la sentencia máxima de 20 años. Era un caso de extorsión, con lo que nosotros llamamos delitos determinantes, crímenes concretos que habían cometido como miembros de la familia Gambino. Debería haber significado una humillación para Gotti, pero lejos de ello, lo convirtió en una oportunidad para ser fotografiado. El supermodelo de los mafiosos, Gotti en portadas de revistas y en titulares. Un tabloide de Nueva York mostraba incluso sus trajes en una columna de moda diaria llamada El Garbo de Gotti, y cada día en el juzgado el apuesto don se exhibe ante una multitud. Me interesa el caso porque es un tío bastante cool. Gotti es un hombre de portada, el primer mafioso de portada. Gotti complacía encantado a su público con una actuación estelar, distante y aparentemente despreocupado del juicio al que se le estaba sometiendo. De la noche a la mañana, John Gotti se convirtió en una sensación mediática por la atracción que despertaba. Gotti trató incluso de mantener una relación asidua con miembros de la prensa. Tomaba expreso, al que añadía un poco de brandy o anisete. Y a menudo invitaba a reporteras, nunca a reporteros, a compartir aquellas bebidas con él. Así que abría sus puertas a las mujeres. Se consideraba a sí mismo una nueva figura del crimen organizado y era alguien intocable. Aunque jugaba el papel del apuesto don, cuando comenzó el juicio volvió a las tácticas callejeras. Me reprendía constantemente. Cuando pasaba a su lado para ir a consultar en el estrado, me decía, tu madre es una prostituta y tú un yonki. Además, los abogados de Gotti comenzaron a atacar a los testigos de la acusación, que eran todos ex-gánsteres. Sus expedientes eran incluso peores que el expediente de Gotti. Eran todos asesinos, criminales horriblemente violentos, y no había realmente pruebas de micrófonos ocultos, no hubo espionaje electrónico, y finalmente Gotti fue absuelto. Cuando se leyó el veredicto, se escucharon gritos de asombro en la sala. Gotti sonrió, luego miró a los abogados de la acusación y gritó, son una vergüenza.
El cometido del jurado era decidir si eran o no culpables, y cumplieron con su trabajo. Lo que nadie sabía entonces es que la victoria de Gotti estaba garantizada desde el principio. Gotti tenía asegurado el veredicto de no culpabilidad. Uno de los miembros del jurado fue sobornado. Más tarde, George Pape sería declarado culpable de aceptar $60.000 por no emitir un veredicto de culpabilidad. Pero en aquel momento el caso fue un desastre para el gobierno. Fue una pesadilla para la acusación, un espectáculo horrendo. Y a John Gotti le encantó, disfrutó cada minuto. Sabía que no sería condenado, que el juicio iba a ser un viaje gratuito. Sabía que no se encontraría con ningún obstáculo y que todos serían ventajas. ¿Algún problema? No, no hay ningún problema. Gotti había vuelto a reírse del tribunal. Pero el intento de condenarlo tuvo un alto precio. En el transcurso del juicio, la acusación había llamado a 2 hombres de Gotti como testigos. Y al hacerlo, quedaron al descubierto como informadores del FBI. Dos años después del juicio, Willie Bow Johnson, amigo de la infancia de Gotti, fue descubierto asesinado. El otro informador, Billy Batista, nunca fue encontrado. Aquello enfureció al FBI, porque habían perdido lo que ellos consideraban 2 informadores valiosos, en lo que consideraban un caso débil. Y aquello provocó no solo una disputa, sino una ruptura. Mientras los diferentes cuerpos de seguridad ponían su punto de mira en Gotti, aumentaron las rivalidades, obstaculizando gravemente los esfuerzos para condenarlo. Realmente, se nos debe criticar a los cuerpos de seguridad por no cooperar entre nosotros y permitirles fortalecerse durante tantos años. El FBI estaba investigando, la oficina del fiscal del distrito de Queens estaba investigando, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, un organismo llamado Grupo de Intervención del Estado contra el Crimen Organizado, y eran tan cómicos que en una ocasión 3 de ellos tenían micrófonos ocultos colocados por separado en el cuartel general de Queens de Gotti. Era de chiste. Otro organismo que intentaba atrapar a Gotti era el Grupo de Intervención del Estado de Nueva York contra el Crimen Organizado. Su jefe, Ronald Goldstock, creía que uno de sus micrófonos ocultos había grabado a Gotti ordenando un tiroteo. Se convirtió en la tercera organización que se enfrentaba al apuesto Don. John Gotti, señalado en el informe de la acusación como jefe de la familia Gambino, está inculpado. Esta es otra de una larga lista de medidas adoptadas por las autoridades estatales, locales y federales, que cambiará inevitablemente la cara del crimen organizado. El hombre considerado el jefe más poderoso del crimen organizado se enfrenta a la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de un dirigente sindical. El dirigente sindical John O'Connor había destrozado un restaurante propiedad de un amigo de Gotti. En venganza, recibió 4 disparos en la espalda. Pero sobrevivió. En la sala del tribunal, los testigos declararon que Gotti había ordenado los disparos, y Goldstock estaba convencido de que las pruebas que necesitaba las tenía en las cintas. Mi sensación era que todos los asistentes que estaban siguiendo el juicio creían que el resultado sería una sentencia condenatoria. Pero cuando se escucharon las cintas en la sala, la muy deficiente calidad de las grabaciones suscitó serias dudas sobre la solidez del caso. El jurado va a pronunciar hoy su veredicto sobre el apuesto Don. ¿Cómo consideran al acusado John Gotti? No culpable. La absolución de Gotti jamás se nos pasó por la cabeza que pudiera ocurrir.
Gotti salió absuelto de los tribunales por tercera vez. No había nada que conectase al señor Gotti con los hechos. Punto. Yo no digo que él no lo haya hecho, simplemente tenía mis dudas. El gobierno cree que basta con decir mafia para sentarte en un banquillo y condenarte, pero para los americanos no basta con eso. Esa misma noche, mientras Gotti celebraba su victoria, los medios de comunicación le adjudicaron un nuevo apodo, el Don de Teflón, porque ninguna acusación se le quedaba pegada. Estamos todos muy contentos con la decisión. Todos deberían alegrarse. Incluso hubo festejos en las calles. La gente salía y coreaba su nombre. Así que teníamos a un asesino cruel y despiadado que era visto por algunos como un héroe. Fue un veredicto terrible y aterrador, no solo para los medios de comunicación, sino una especie de patada indirecta de John Gotti a la opinión pública en general. La gente quería un personaje al estilo Vito Corleone o Jesse James. Y él se dio cuenta y le sacó todo el partido que pudo. Se labró esa imagen del apuesto don, del don de teflón, que era un brillo que sin duda no merecía. Era un simple matón. Nunca un criminal había parecido tan poderoso, tan por encima de la ley. John Gotti había salido triunfante de los tribunales 3 veces en apenas 4 años, y el gobierno estaba desesperado por obtener su condena. Mucha gente te decía, nunca lo atraparéis, es un don de teflón, es intocable. Pero en 1989, tras 4 años de concienzudo trabajo de vigilancia, el FBI estaba preparado para tomar la iniciativa. Nuestro lema fue la paciencia y la perseverancia, seguir en la brecha contra viento y marea. Y sus años de paciencia comenzaron a dar sus frutos. Poco a poco el equipo de Mau entró en contacto con un amplio abanico de gente conectada con la familia Gambino. Había mucha gente. Parecían auténticos mafiosos puros e íntegros que en realidad eran informadores del FBI. El FBI averiguó que a Gotti le gustaba ahora frecuentar asiduamente el club social Ravenite, de la calle Mulberry, en el distrito Little Italy de Nueva York. Mau ordenó vigilar el club las 24 horas del día. Little Italy era un barrio muy complicado para aparcar y vigilar sin ser descubierto. El FBI alquiló en secreto un edificio desde el que se tenía una visión directa de la puerta de acceso al Ravenite. Instalaron equipos de cámaras por valor de varios miles de dólares, estudiaron horas de grabación y descubrieron algo extraordinario. Gotti se sentía tan confiado que estaba dirigiendo abiertamente su organización desde el club social Ravenite. Nunca pareció entender que dirigía una organización secreta, un sindicato del crimen clandestino, y exigía que al menos una vez al mes sus soldados o sus capos se presentaran a besarle el anillo, como si fuera el Papa. Se supone que no deben encontrarse en público, que operan en la clandestinidad, que usan casas seguras. Sin embargo, de lunes a viernes, Gotti celebraba allí audiencia, 5 noches por semana. Le brindó a Bruce Mau y al FBI la oportunidad inmejorable de poner al descubierto pruebas que solo un necio hubiese puesto a su alcance. Pudieron fotografiar a todo el mundo entrando y saliendo del Ravenite. Descubrieron a mucha gente que ignoraban que tuviese conexión con la mafia. Líderes sindicales, políticos, mafiosos que no se sabía que eran miembros de la familia Gambino. Gotti les reveló quién era quién.
Aunque las labores de vigilancia dieron muy buenos resultados, las fotos y vídeos del exterior no eran suficientes para montar un caso contra Gotti. Necesitaban poder oír lo que se decía en el interior. Mao llamó entonces a Jim Kallstrom, jefe de vigilancia electrónica del FBI, para que colocasen un dispositivo dentro del club. No sé si ha recorrido alguna vez la calle Mulberry de Nueva York. Es un entorno muy cerrado. Viven allí muchos mafiosos que van y vienen. Así que entrar en un edificio de forma clandestina no es nada sencillo. Es muy complicado. El personal de Kallstrom son ladrones profesionales. Saben manipular cerraduras, inutilizar alarmas y abrir cajas fuertes. Ese es su trabajo. Y a cambio corren el riesgo de que les maten. Y no hay ni una sola vez en la que el riesgo sea nulo. Nunca. Ni una sola vez. Unos informadores habían revelado al equipo de Mao que las reuniones tenían lugar en una mesa situada al fondo del club. Entraron clandestinamente, manipularon la cerradura, desconectaron el sistema de alarma e instalaron un micrófono en el club. Después de colocar los micrófonos, el FBI pensó que por fin se encontraban en una posición ventajosa. Pero descubrieron que no era tan sencillo. Ni siquiera podía oírse uno a sí mismo en el club. Había muchísimo ruido. Sonaba la música, todo a propósito para evitar cualquier posible micrófono. Y los técnicos entraron varias veces. Pusimos un micro bajo la mesa, un micro encima, otro en la pared y 5 en otra mesa. Hicimos venir a unos técnicos de Washington para intentar filtrar el ruido de fondo, pero no dio resultado. No se podía extraer ningún diálogo de las grabaciones, aunque era posible reconocer la voz de Gotti. Pero había un detalle desconcertante. La voz desaparecía durante prolongados espacios de tiempo. El equipo volvió a revisar las cintas de vídeo del exterior del club, buscando algún tipo de pistas. Fue entonces cuando hicieron un hallazgo crucial al observar los movimientos de una puerta contigua al club. Y entonces las labores de vigilancia dieron su fruto. De repente comenzamos a darnos cuenta de que una mujer salía de su casa, casi como un reloj, cuando tenían lugar ciertos acontecimientos. Mao repasó todos sus movimientos y comprobó que la mujer salía exactamente a la misma hora en que la voz de Gotti desaparecía de las grabaciones. El FBI descubrió entonces que existía una escalera interna que comunicaba el club con los apartamentos situados encima. Y una comprobación del registro de inquilinos reveló por qué la voz de Gotti desaparecía de las grabaciones. El apartamento número 10 estaba ocupado por la viuda de un soldado de Gambino llamado Mike Cirelli. Los esbirros de Gotti le decían: necesitamos tu apartamento durante un par de horas. Vete a ver la televisión a casa de una vecina. Entonces Gotti y sus esbirros subían y celebraban reuniones administrativas en su salón. Ese era el hallazgo. Recuerdo que Bruce Mao me llamó y me dijo: hemos localizado el centro de operaciones. Pero ahora se enfrentaban a un nuevo problema. ¿Cómo entrar en un apartamento donde vivía una persona? La situación había cambiado. Teníamos que entrar en un apartamento donde vivía una viuda las 24 horas, 7 días a la semana. El equipo de Mao se enteró de que la señora Cirelli tenía previsto marcharse de la ciudad el día de Acción de Gracias.
De modo que a finales de 1989, el equipo de Karlstrom regresó a la calle Mulberry y colocó un micrófono en su apartamento. Y entonces comenzó la espera. Mientras transcurrían las semanas sin obtener ningún resultado, el equipo de Mau empezó a temerse lo peor. Si Gotti sospechaba que estaba siendo sometido a escuchas, toda la operación se iría al traste. Uno siempre se pregunta, ¿habrán descubierto algo? ¿Si habrán dejado olvidado los técnicos algún trocito de cable? ¿Habrá fracasado la operación? Entonces, una noche de finales de noviembre, el equipo vio a Gotti y a sus compinches entrar en el club y se dispusieron a escuchar con los nuevos micrófonos. Oímos cómo abrían la puerta del apartamento número 10. Una cosa que entonces no sabíamos era que John Gotti padecía sordera y no podían susurrar. Tenían que hablar como lo estamos haciendo ahora, alto y claro. Y allí estaba nuestro micrófono. Dile a ese capullo que yo, John Gotti, le cortaré su maldita cabeza. La voz de John Gotti llegaba alta y clara. Y Gotti, el mismo que amenazaba a todo el mundo con no hablar bajo pena de muerte por si alguna vez les pillaban con micrófonos ocultos, estaba allí arriba hablando abiertamente. Y volvía sobre el mismo tema una y otra vez. Escuchadme bien. Decidle, escuchadme los dos, te cortará la maldita cabeza. ¿No era qué ha dicho? Si no lo escuchabas a la primera, esperabas unos minutos y volvía a repetirlo. Comentaba cómo había ordenado matar a Di Bernardo. Yo estaba en la cárcel cuando ordené que lo mataran. Si hubiese sabido por qué lo estaban haciendo, lo habría ordenado de todas maneras. La típica frase de John era, no sabemos si es una rata, pero ante la duda lo matas. Admitía claramente el asesinato. Era lo que Mao llevaba tantos años esperando, y Gotti se lo entregó en bandeja de plata. Escuchamos un total de 5 conversaciones, unas 7 horas y media de grabación. Pero fue como escuchar los 40 principales. Teníamos todo bien encarrilado. Fuimos conscientes de que íbamos a tener un caso muy sólido. Y la cosa nuestra existirá hasta que me muera, ya sea dentro de 1 hora, esta noche, dentro de 100 años o cuando yo esté en la cárcel. El 11 de diciembre de 1990, el FBI arrestó a John Gotti por los asesinatos de los que había hablado en las cintas, junto a su subjefe y principal compinche Sammy Gravano. En la vista previa al juicio, Gotti, el experimentado profesional, parecía despreocupado. Dicen que van a intentar mantenerle en prisión. Al detenerlo, Gotti se comportó con su fanfarronería habitual, arrogante, seguro, sonriente. No sabía lo que se le venía encima. No conocía la existencia de las cintas. Se sentó, pusieron una parte de las cintas e inmediatamente supo lo que nosotros ya sabíamos, que teníamos un caso muy sólido. Y entonces su habitual frialdad desapareció por completo. Era como un animal acorralado. Y yo disfruté de cada momento. Pero antes incluso de que comenzase el juicio, la situación dio un nuevo giro. Una de las grabaciones del FBI había pillado a Gotti hablando mal de su propio subjefe, Sammy Gravano, a sus espaldas. Sammy sabía que había algo malo en aquellas cintas. No solo para que les condenaran, sino algo malo en términos de su relación con John Gotti. Pero no sabía lo que era. Gravano rompió la ley de la mafia y se puso en contacto con el FBI sin el permiso de su jefe, pidiendo que le dejaran escuchar las cintas.
Nunca olvidaré mientras viva aquel 12 de diciembre, cuando le pasamos la cinta completa a Sammy. Era una hora de diatriba contra Sammy, el toro Gravano. Decía que era un monstruo de ojos verdes, lo mucho que le detestaba, lo ambicioso que era Sammy, y hablaba de despedirle. Y lo que era más importante, en las grabaciones Gotti acusaba a Gravano de varios asesinatos. Y cada vez que tenemos un socio que no está de acuerdo con nosotros, le matamos. Y él está de acuerdo. Gravano estaba rojo de ira, a punto de explotar. Le enfurecía que su leal, su maravilloso jefe hablara mal de él a sus espaldas. Sammy estaba mirando la transcripción. Se quitó los cascos, los tiró sobre la mesa y dijo: "No os regodeéis, chicos. No". Y Gravano se dijo a sí mismo: ¿por qué debo pudrirme en la cárcel por una familia en la que ya no confío? Quiero convertirme en testigo del gobierno. En ese momento, Gravano decidió romper la ley del silencio de la mafia, la omertá, y se volvió contra su jefe y toda su familia de la mafia. Nunca pensamos que Sammy confesaría. Yo pensé que John podía confesar antes que Sammy, y no existía la menor posibilidad de que a John Gotti se le pasase por la cabeza confesar. Nos contó asesinatos que había cometido que nosotros desconocíamos. Creo que 19. Nos dio más detalles sobre el homicidio de Castellano. Nos relató cómo sucedió exactamente. Él estaba en el coche con Gotti. Con Gravano de su parte, lo que antes era un caso sólido, ahora era irrefutable. John Gotti, jefe. Gotti debe ser puesto en libertad. Frente al tribunal se montó el típico circo a favor de Gotti. Al fin y al cabo, seguía siendo el don de teflón. No solo la gente corriente se ha visto atrapada en el espectáculo, parte de la flor y nata de Hollywood ha venido a participar en el show. Es un verdadero drama el que está teniendo lugar aquí. El juicio se convirtió en un gran espectáculo porque era la noticia más seguida por los medios en Nueva York. Y todos los días, la sala estaba atestada de periodistas. Nos sentamos junto a los esbirros de Gotti. Y el momento culminante fue cuando Gravano declaró durante 9 días. Gravano ha relatado cómo planearon en 1985 el asesinato de Paul Castellano y su conductor Tommy Bilotti, cómo fueron testigos de la ejecución y cómo pasaron luego en coche junto a los dos cuerpos acribillados a balazos. En ningún momento intentó minimizar su propia criminalidad. Admitió los 16 asesinatos y asumió lo que tenía que asumir. Fue un testigo esclarecedor. Llevo 27 años ejerciendo de juez y fiscal y no he visto mejor testigo que Sammy Gravano. Él los mató. Y todo el mundo presente en el tribunal sabía que John Gotti iba a ser condenado una vez que Gravano testificara. Incluido el propio John Gotti. Cuando el jurado anunció su veredicto, los partidarios de Gotti provocaron una revuelta a las puertas del tribunal. Me avergüenzo de ser un americano en este país. De eso me avergüenzo. Es lamentable lo que ha pasado hoy aquí. ¿Quién era? ¿Un criminal? En junio de 1993, Gotti fue declarado culpable de todos los cargos: fraude organizado y 5 asesinatos, incluido el asesinato de Castellano. Al gobierno le ha costado 6 años atrapar al llamado Don de Teflón, pero esta vez ha sido la fiscalía la que ha ganado la partida. La legendaria suerte de John se ha truncado. El teflón ha desaparecido. El don está ahora cubierto de velcro y todos los cargos se le han quedado pegados. Fue un momento memorable. Todavía me emociono cuando lo recuerdo. Para un miembro del equipo de fiscales en particular, fue un momento que había que saborear. John,
Vamos. Pueden imaginarse lo que sentí. ¿Qué se siente al ser el hombre que ha atrapado a Gotti? Era mi segundo juicio. Había trabajado con ahínco en el primer caso durante 2 años y en un juicio que duró 7 meses solo para encontrarme con un jurado comprado. Estamos satisfechos, contentos. John Gotti fue condenado a cadena perpetua, pasando 23 horas al día en régimen de aislamiento. Las indiscreciones de Gotti incriminaron a toda una serie de capos de la familia Gambino. Ni el propio FBI hubiese podido elegir a un candidato mejor que John Gotti para dirigir a una de las familias más importantes de la mafia de Nueva York. Por culpa suya, muchos de esos capos fueron detenidos, condenados y apartados de las calles. Y decían, estoy aquí por John y su maldita bocaza. Detestaban a ese tipo. Fue una absoluta ruina para la mafia. Fue tan inepto, incapaz e incompetente que él solito hundió a la familia criminal Gambino. John Gotti murió en la cárcel en el año 2002, a los 61 años de edad, después de cumplir 10 años de su cadena perpetua. Para algunos neoyorquinos, Gotti era siempre un moderno Robin Hood. Pero no fue más que un vulgar matón. Su único legado fue la destrucción de la familia mafiosa más poderosa de la historia. ¿Su legado? Solo fue otro jefe que asesinó al anterior jefe, fue arrestado y murió en la cárcel, ni más ni menos.